Y yo miraba anoche la historia del apóstol Pedro. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, luego hizo que los discípulos entraran en la barca y él se fue a orar, dice la Biblia. Ellos remando para cruzar al otro lado, se desencadenó una tormenta tan fuerte que se pensaba que iban a ahogarse esa noche. No podían con la tormenta, no podían avanzar. Así que todos los discípulos estaban llenos de miedo, estaban llenos de pánico, y ninguno sabía qué podía hacer para salir de esa tormenta. Y la Biblia dice que en medio de la tormenta, en la vigilia de la cuarta vigilia de la noche, ellos alcanzan a ver como una pequeña silueta que viene caminando, a lo cual ellos piensan que es un fantasma, porque es ilógico que alguien camine sobre el agua, al menos que no sea un espíritu. Habría que violar la ley de la gravedad, y ellos pensaban que era un fantasma. Mas cuando él se acercó, Jesús le habló y le dijo: yo soy, no tengan miedo. No era un fantasma, era Jesús caminando sobre el agua, violando aún la ley de la gravedad, dándonos a entender la sobrenaturalidad de nuestro Dios y que para Él todas las cosas son posibles. No hay nada que impida la voluntad de Dios, solo que tú cuando no decides aceptarla. Y cuando Él viene caminando, que dice: yo soy, no tema, la Biblia nos enseña que el apóstol Pedro dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti y camine sobre el agua. Y Jesús le dijo: sí, ven. Y dice que Pedro, poniendo el pie en el agua, comenzó a caminar sobre el agua. Comenzó a experimentar lo mismo que estaba experimentando Jesús. Jesús estaba parado sobre el agua, esperando que Pedro se acercara a él. Y es maravilloso ver cómo Pedro, siendo un mortal, pudo caminar sobre el agua bajo el poder del Espíritu de Dios, conectado al poder que había en Jesús, a su nombre. Ahora bien, la Escritura dice que de pronto él comenzó a hundirse y dio voces: sálvame, maestro, que perezco. Y la palabra de Dios dice que Jesús extendió la mano y lo ayudó a que no se ahogara. Y así termina la historia de un hombre que caminó en el agua, pero que se hundió. Pero al hundirse, tuvo la bendición de estar cerca de Dios. Y Dios le extendió la mano para que este ser humano no se hundiera, sino que su vida fuera salvada. Hay alguien que alaba a Dios. Y ese es un punto importante, señalar que Dios está cerca de nosotros. Dice: tu Dios no está lejos, está cerca. Y Dios está dispuesto a extender la mano sobre cada persona que le pida ayuda. A veces estamos tan hundidos que pensamos que hasta el mismo Dios se olvidó de nosotros. Y la Biblia dice: se olvidará la madre del hijo, mas Jehová no se olvidará de ti. Alguien tiene que alabar a Dios. Yo necesito que usted sepa eso hoy, de que la mano de Dios se puede extender. Y todas las personas que están en las redes sociales, quiero anunciarles que la mano de Dios se puede extender a favor de ustedes. Si tan solo le creen, si tan solo le piden ayuda, la mano de Dios se va a extender. Y no importa en lo que hemos caído, Dios es suficiente Dios para sacarnos de allí. No importa en el lodo o en el hoyo que estemos, tenemos un Dios que aunque se ensucie la mano, Él nos va a recuperar. Alguien tiene que alabar a Dios. Él se hizo inmundo para limpiarnos.
Él se hizo pecador para santificarnos. Y yo quiero que esto quede claro en tu mente. Esta historia de que Él extendió la mano y ayudó a Pedro, no es una historia que está lejos de ti. El mismo Jesús que estuvo con Pedro está contigo en tu trabajo, está contigo en tu casa, está aquí en esta mañana. Alguien alabe a Dios. Y no sé lo que estés experimentando, pero si hay algo que debes de saber, es que la mano de Dios se extendió para ayudarte, para sacarte, para sanarte, para liberarte, para darte una nueva dirección, para cambiar tu estado de ánimo desanimado, para quitar la depresión, para arrancar la enfermedad. Dios dice: si me clama, yo te respondo; si me pide, yo te doy. Imagínate por un minuto lo que pasaría por la mente de Pedro a su nombre. Pedro dijo: me estoy ahogando. ¿Sabe Dios cuánto traguito de agua tuvo que beber mientras se hundía? Pero Pedro dijo: me estoy ahogando, parece que me voy a morir. Pero se acordó que el que lo mandó a caminar en el agua estaba a unos 20 pies o a 3 metros de distancia. Y él abrió la boca y clamó: Señor, sálvame que perezco. Hay alguien que va a abrir su boca ante Dios. Hay alguien que va a clamar al Dios viviente. Dios está disponible para extender las manos y ayudarnos a salir de cualquier hueco en el que nosotros mismos hemos caído. Tenemos la gracia y la misericordia de Dios, y Él está aquí en esta mañana para darte un diagnóstico diferente al que te dio el doctor, al que te dio la atmósfera, al que te dieron los familiares. Él cambia la historia. Él es el Dios que puede transformar la maldición en bendición. ¿Habrá alguien que alaba a Dios? Ten fe. Jesús ayudó a Pedro. Y la única cosa que le dijo Jesús a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La pregunta es: ¿por qué se hunde Pedro? ¿Por qué Pedro deja de caminar en el agua, estando a una distancia tan corta de Dios? Recuerden que Pedro estaba al lado o cerca del Dios del cielo. Según la Biblia, por Él y para Él y en Él fueron hechas todas las cosas. Juan dice que Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él es antes que todas las cosas. Apocalipsis dice que Él es el alfa y Él es el omega, que Él es el principio y Él es el final. La Biblia demuestra la deidad de Dios en Jesús. Muestra que no era un hombre común, era Dios mismo, que se metió en un cuerpo humano para salvarnos. Pedro está delante de la palabra viviente. Pedro está cerca del mismo que dijo en Génesis: sea la luz, y se creó la luz. Del que mandó a que existiera el sol y apareció el sol. Pedro estaba delante del poder más elevado y más grande que existirá y que ha existido en toda la historia. Estaba delante del que creó el universo y las billones de estrellas. No hay duda, estaba delante de Dios. Pero aún así comenzó a hundirse. Dejó de caminar en el agua. Y estos son los puntos importantes que quiero poner en tu corazón, porque posiblemente son los mismos puntos que te están manteniendo hundido al lado de un Dios que te quiere hacer flotar. Pueden ser los mismos puntos que te están haciendo vivir en depresión cerca de un Dios que te puede llenar de su gozo, porque la Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicia a su diestra. Puede ser que estos son los puntos exactamente que no te dejan abrazar lo que Dios quiere que abrace, y que puede estar viviendo en derrota al lado de un Dios victorioso. Hay alguien que alaba a Dios. Por eso hoy abre tu corazón al Espíritu Santo, porque literalmente hay gente que van a ser dimensionados.
van a ser removidos. Van a ser removidos por dentro espiritualmente. Van a ser removidos de su estado anémico espiritual. Aún logros del Espíritu Santo en su vida. Dios no te trajo aquí para que te sientes ahí a calmar tu conciencia, sentirte bien. Dios te trajo para sacarte del hoyo y llevarte a la cima. Está claro, muy claro, que como Pedro podemos empezar en lo sobrenatural y terminar el problema. Está claro que podemos comenzar a caminar en el agua y terminar como que nos estamos ahogando. A su nombre. Ahora, ¿qué llevó a Pedro a esto? ¿Qué lo llevó? ¿Por qué se hunde Pedro? Recuerden que la idea de caminar sobre el agua en Pedro no es de Jesús, es de Pedro. Es Pedro que le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti. No fue una iniciativa de Dios, fue la iniciativa de Pedro. Fue Pedro el que le dijo a Jesús: haz que yo camine sobre el agua. A su nombre. No fue que Jesús le dijo: Pedro, quiero que camine en el agua conmigo. Es Pedro el que le hace la petición y le dice: si tú eres quien dice que eres, permite que yo camine sobre el agua. Segundo, ¿por qué Pedro quería caminar sobre el agua? ¿Cuál era la intención? Era que Pedro quería tirarse una foto sobre el agua para que saliera en primera plana. Primer hombre que camina sobre el agua. ¿Cuál era la razón por la cual Pedro quería caminar sobre el agua? No era ninguna iniciativa egoísta ni personal. No era que quería demostrar ni revelar que él era espiritual. Es que él quería saber si el que estaba delante de él no era un fantasma. Y lo único que se le ocurre a este hombre loco, Pedro, es que dice: si tú eres Jesús, haz que yo camine sobre el agua. Porque él entendía que solamente Dios lo podía hacer caminar en cosas que los humanos no lo podían hacer caminar. Y él dijo: la única forma de conocer que estoy delante del Alfa y el Omega es que él haga que un mortal como yo camine sobre el agua. Si ese hombre que está en la oscuridad hace que yo camine en el agua, ese es el Dios que me encontró en la pesca. Ese es el Dios. ¿Habrá alguien que alaba a Dios? Yo no sé si usted está aquí o se me fue, pero Dios te va a dar prueba de que Él es el Dios que te llamó. Dios te va a dar prueba de que Él es sobrenatural. ¿Me entendió? Sí. Él quería confirmar que era Jesús el que estaba caminando sobre el agua. Y la forma de saberlo era que él mismo caminara sobre el agua. Algunos de ustedes necesitan prueba de que Dios los llamó. Y la van a tener y la están teniendo en este momento. ¿Alguien alaba a Dios? 3, el punto número 3. Pedro no caminó jamás en su fuerza. Pedro nunca caminó en su poder. Él sabía que esto para un ser humano era imposible. Y hasta ahora es imposible. Solo Dios puede hacer que caminemos en el agua. Gracias por su entusiasmo. Solo Dios puede darnos la fuerza para hacer cosas que un humano no puede hacer. Solo Dios puede darnos el poder para emprender cosas que ningún político puede emprender. Solo Dios nos puede dar la gracia para conquistar pueblos que el dinero no puede conquistar. Solo Dios nos da el poder para cambiar el adicto a droga, que las instituciones no lo pueden cambiar. Hay que entender que el poder tiene que venir de Dios. A su nombre. Cuando entendamos eso, nos será más fácil recibir un milagro. Nos será más fácil caminar en donde nadie puede caminar. Porque entenderemos que no lo vamos a hacer con fuerza de nosotros, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y es vital entender que Pedro jamás caminó
por su propio poder, sino que el poder de Jesús le hizo andar con fuerza. Nadie jamás podrá caminar en lo sobrenatural si no es por el poder y la fuerza del Espíritu Santo de Dios. No se trata de lógica, no se trata de influencia humana, no se trata de conexión con gobierno, no se trata de dinero, no se trata de vestimenta, no se trata de palabrería, se trata del poder de Dios, el poder de Dios, el que puede hacer que las cosas sucedan. Aleluya, aleluya. Hay gente que calculan al hombre de Dios, analizan al hombre de Dios, a la mujer de Dios, y dice: ellos hacen esto, por eso tienen esto, y se lanzan a ministerios sin el respaldo de Dios, y luego están con la cabeza hacia abajo, porque no se trata de fuerza humana, no se trata de estrategia, se trata del poder de Dios sobre la vida de un ser humano. A Sansón tú podías darle una bofetada, pero cuando venía el poder de Dios te podía arrancar el brazo. Era el poder de Dios. Así que Pedro jamás caminó en su fuerza y en su poder. Por eso es que usted debe de entender que el milagro que va a recibir no tiene nada que ver con la fuerza del hombre, no tiene nada que ver con la inteligencia del hombre. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. A su nombre. A su nombre. Había un predicador que murió ya hace más de 50 años atrás. Y él tenía, Dios le había dado un don especial. Él tenía un don que él ministraba con un ángel. Y a él se le abrían las visiones. Y él miraba, Dios lo usaba terrible. Le quiero contar esto. Y él fue a Alemania en el tiempo de la guerra, cuando había pasado ya la Segunda Guerra Mundial. Y recientemente él va a Suiza, enviado por Dios, norteamericano. Y va a predicar a Alemania. Las iglesias de Alemania no creían en el poder de Dios. Influenciaron al gobierno para que no lo dejaran entrar. Pero Dios había enviado al hombre de Dios a predicar, y el coordinador alemán quería que él predicara, porque lo que Dios hacía con ese hombre era inusual, era sobrenatural. Hicieron todo el impedimento las iglesias religiosas cristianas para que él no predicara, porque no creían en el don sobrenatural que él tenía de visión y de milagros. Y resulta que había un general norteamericano que controlaba una parte de Alemania, y aquel coordinador fue donde el general y le dijo: general, hay un predicador norteamericano que queremos que venga a predicar, pero las iglesias tal influenciaron al gobierno del otro lado y no lo quieren dejar entrar. Y él le dijo: ¿cómo se llama ese predicador? Y él dijo: se llama William Branham. Y él dice: William Branham, ese fue el que oró por mi mamá, que era paralítica en Virginia y se levantó. No, dígale que la campaña la vamos a hacer, pase lo que, aunque haya una tercera guerra mundial, la campaña va. Buscaron un lugar porque les negaron el estadio. Satanás nunca va a poner las cosas fáciles. Le negaron el estadio. Buscó un solar vacío, un terreno, y allí pusieron una carpa. Y cuando comenzaron a predicar, escuche esto, vino un jefe del satanismo brujo, y quería hablar con William Branham, pero Dios le mostró que no. Y ese hombre se enojó y le dijo al coordinador: mañana aquí no se va a mover Dios, vamos a crear una tormenta para que no pueda predicar el predicador. Escúcheme, comenzó la actividad, la campaña. El predicador comienza a hablar y de pronto comenzó a oscurecerse el cielo. El diablo tiene poder. Y comenzó a soplar un viento que casi se llevaba la carpa, y comenzaron truenos. Y dice que el predicador se quedaba mirando y dijo: Señor, muéstrame. El diablo creó una tormenta para levantar la carpa y que no se predicara. Pero en un momento el poder de Dios viene sobre ese hombre sencillo y dice: te reprendo, Satanás. Y cuando digo eso, el satanista
Habían alrededor de unos 40, unos 70 satanistas invocando al diablo. Cuando él reprendió, cayeron todos para el suelo. ¿Me sigue? Y me tocó algo muy tremendo. En medio de todas esas cosas, una niña ciega viene trompezando y llega a la plataforma. Y cuando se va a caer de la plataforma, el pastor la toma. Dice: ¿qué te pasa, hija? Nació ciega de nacimiento, es ciega. Y él le pone las manos para hacerlo rápido. Y cuando le ora, la niña comienza a gritar que está viendo. La mamá está sentada por allá. Sale tan rápido que se le perdió un zapato. Cuando llega arriba le dice: mi hija. Y la hija dice: ¿tú eres mi madre? Yo tengo una mamá tan hermosa. Sí, yo soy tu madre. El poder de Dios cayó. Miles de personas vinieron a los pies de Jesucristo. ¿Le sigo o le paro? Termina esa actividad, se va a Suiza. Y cuando está en Suiza, ahí están los pastores otra vez. Más de 40 pastores reunidos con él para cuestionar su don. Y comienzan a cuestionarlo. Hicieron un desayuno solamente para cuestionarlo. Y le dicen: no creemos en su ministerio. Nuestros líderes dicen que usted usa brujería. Brujería, yo sí. Nuestros líderes dicen que usted se va todo el día a caminar en las calles y a buscar los nombres de la persona para luego llamarlo. Y él dijo: pero yo no hablo alemán. Y le hicieron tanto hasta que él dijo: ustedes son ciegos. Ustedes están ciegos espiritualmente. Pero el hombre se quedó tranquilo esperando que el poder de Dios viniera. Y en la reunión ellos dicen: si nosotros podemos tirar una foto y fotografiar al ángel que usted dice que anda con usted, nosotros podemos creer. Y él dijo: miren, vamos a hacer algo. Cuando yo sienta al ángel, yo les voy a decir para que tiren foto. Pero no usen flash. No usen flash. Y literalmente en el libro se ve cuando de pronto él se para y dice: aquel pastor que está sentado, usted dirigía 32,000 comunistas. Y usted, el Señor lo tocó. Usted vive en las montañas. Y usted tiene un orfanatorio. Y usted tiene esto. Y aparte de eso, usted sufre de una úlcera estomacal. Por eso usted no ha tocado su desayuno. Dice el Señor que usted está sano. Y luego le dice a los pastores: ¿eso es una tarjeta? ¿Eso lo investigué yo? Y en menos de 2 minutos desciende el ángel del Señor. Y él le dice a la muchacha que toma la foto: acaba de descender el ángel, tira foto. Y aparecen 3 fotos con el ángel encima suspendido de este hombre de Dios. No es con fuerza, pero sí es con el Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Cuando Dios habla, todo puede suceder. Cuando Dios habla, todo es posible. Cuando Dios habla, hace que las cosas de la nada subsistan. ¿Alguien puede alabar a Dios? Pedro caminó después que Jesús le dio la autorización. Jesús le dijo: ven. Y bajo esa palabra Pedro se pone a andar sobre el agua. Alabado sea Dios. La palabra de Jesús fue: ven. Y esas palabras hicieron que un hombre mortal caminara sobre las aguas, desafiando la ley de la gravedad. Es que cuando Dios habla, todas las cosas son posibles. Alguien alabe a Dios. Todas las cosas son posibles. Y el hombre comenzó a caminar bajo el mandato de Dios. La Biblia dice que ante la voz de Dios los carbones se encienden, que ante la voz de Dios el mar se espanta, el Jordán se echa hacia atrás. Cuando Dios habla, los cielos tambalean. Cuando Dios habla, las estrellas se remueven. Cuando Dios habla, hasta el leviatán le tiemblan los huesos. Cuando Dios habla, todo puede suceder. Y estoy aquí porque hace 2 noches Dios me habló y me dijo: dile al mundo del desenfoque que tienen, y dile que tienen que enfocarse en la palabra de Dios y en los dichos de mi boca. Sigo paro. Cuando yo escuché a Dios hablarme, fue audible en la madrugada, y me dijo que hablara de esto. Escúcheme.
Está caminando sobre el agua, al lado del Todopoderoso. Sin embargo, comienza a hundirse. ¿Por qué se hunde? Es la pregunta. Se hundió estando al lado de Dios. Puedo vivir en miseria al lado de un Dios abundante. Puedo vivir enfermo teniendo un Dios que me visita todos los días, que es Jehová mi sanador. Puedo vivir una vida atada cuando alguien me vino a liberar. Es decir, puedo dejar de acceder al beneficio de Dios si yo no estoy conectado. Pedro simplemente dejó de caminar en el poder de Dios en fracciones de minutos. Es increíble, difícil de creer que estando al lado de Dios se hundió. ¿Qué le hace pensar usted que por el hecho de que usted le sirva a Dios no se va a hundir? Seamos honestos y realistas. ¿Cuántos cristianos aquí por las redes se sienten atados, creyendo o adorando a un Dios que libera? ¿Cuántas personas hoy están enfermos cuando dice que por sus llagas fuimos nosotros curados? Escúchenme. ¿Cuántas personas depresivos, angustiados, vacío por dentro, cuando la Biblia dice en los Salmos que en su presencia hay plenitud de gozo? La pregunta es: ¿por qué estamos atados sirviéndole a un Dios que libera? ¿Por qué tenemos que estar enfermos cuando Él por sus llagas nos trajo sanidad? ¿Por qué hay que vivir en la miseria cuando tenemos el dueño de la plata y del oro? Escúchenme, pónganme atención. Aún no se emocione. ¿Por qué? ¿Por qué siente mortandad en tu casa cuando tu casa y tú deberían de servirle a Dios? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué Pedro se hunde a 3 pies del ser más poderoso de todo el universo? ¿Por qué? Es la misma pregunta que nos hacemos referente a algunos de ustedes. ¿Por qué no crecen espiritualmente? ¿Por qué no caminan en aquello que anhelan de Dios caminar? ¿Por qué? Ese es realmente el punto de este mensaje. Si servimos al Dios que todo lo puede, porque hay cosas que nos limitan en nuestra vida. Para mí que es increíble poder leer que Pedro se hundiera primero con la palabra de Dios sobre él. Ven. Ya le expliqué el poder de su palabra. Segundo, cerca de su presencia. Aún así se hundió. Entonces eso debe de llevarte a pensar que tú puedes vivir la vida no deseada teniendo un Dios que quiere que tú vivas una vida buena. La pregunta es que Pedro se hunde y las razones son muchas. ¿Por qué se hundió Pedro? No estaba en pecado, no estaba en adulterio, no estaba en fornicación, no había hecho ningún tipo de pecado y aún así se hunde. Estaba en santidad por lo menos. Sabía que Dios era poderoso, pero aún así se hundió. ¿Cuánta gente sabe que Dios es poderoso, pero siguen con un dolor en la espalda? Saben que Dios es poderoso, pero siguen con una atadura. Pedro conocía el poder de Dios, pero por alguna forma se desconectó de él. ¿Por qué se hundió Pedro? Y hay 2 puntos señalar. Primero, porque le faltó la fe.
La pregunta es, ¿por qué le faltó la fe? Diga conmigo, le faltó la fe. Y segundo, tuvo miedo. Nadie podrá avanzar en la vida si deja que el miedo se empodere de su interior. Mi carne puede estar temblando por fuera, pero mi espíritu está confiado como un león. Sigo paro. Le faltó fe. ¿Por qué le faltó la fe? ¿Por qué le faltó la fe? La falta de fe lo desconectó del poder de Dios. Pero ¿por qué le faltó la fe? Porque a muchos de nosotros nos hace falta fe para creer en el bienestar de nuestra casa, de nuestros hijos, para creer en los papeles. ¿Por qué nos falta la fe? Cuando todo nuestro ser sabe que Dios es poderoso, pero aún así nos falta fe. Estamos hablando de Pedro, el que con sus ojos vio la pesca milagrosa. Estamos hablando de Pedro, que vio con sus ojos resucitar a Lázaro de 3-4 días de muerto. Estamos hablando de Pedro, que vio con sus ojos un leproso en 2 minutos ser limpio. Estamos hablando de alguien que tenía experiencia con lo sobrenatural y que sabía que Dios es poderoso. Y aún con toda la experiencia del pasado, del poder de Dios, conociendo que era Jesús el que estaba ahí, sabiendo que Dios es poderoso, aún así le faltó la fe. ¿Qué nos queda a nosotros que nunca caminamos con Él en la carne, que no vimos pesca milagrosa? 20 o 10 minutos, no, 2 horas atrás, Él vio 3 panes y 2 peces multiplicarse, alimentar 20,000 personas. Él tenía experiencia y sabía que Dios todo lo puede. Sin embargo, le faltó la fe. Lo que posiblemente estemos viviendo nosotros. Conocemos el poder de Dios, sabemos que Él todo lo puede hacer, pero nos falta fe. Nos falta la fe que nos conecte a ese poder de Dios y a ese fluir del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿por qué le faltó la fe? ¿Y por qué a ti te falta la fe? Porque hay cosas que tú la crees hoy y mañana no la crees. Y tú te preguntas que yo soy un evangélico malo. No, eres bueno. Es que ¿qué es lo que pasa, Señor, conmigo? Es que tú no me amas. Él te ama. ¿Por qué te falta la fe para creer por tu casa? ¿Por qué te falta la fe para pagar tus deudas? ¿Por qué te falta la fe para tener un matrimonio como manda Dios? ¿Por qué te falta la fe para hacer lo que tienes que hacer? Y tú me dirás, no, que me falta fe. No, hay un trabajo silencioso que se está haciendo contra ti para que te falte la fe. Se llama el desenfoque. Todo el problema de Pedro comenzó cuando dejó de mirar a Jesús para mirar la tormenta. Y ya termino por si acaso. El desenfoque. Se desenfocó de Dios para enfocarse de la tormenta. Y el desenfoque le hizo perder la fe. Suena simple, pero si Dios lo habló, algo maravilloso hay detrás de esto. Y le quiero hablar en los próximos 5 minutos de la importancia de mantener los ojos en Dios. Si te desenfoca de su palabra, de Dios, terminará hundiéndote, aun cuando fuiste llamado a caminar sobre el agua. ¿Sigo o paro? Se desconectó del poder que lo mantenía sobre las aguas. La desconexión será la causante que dejemos de caminar en el fluir del Espíritu Santo. Hoy en día hay miles de hombres y mujeres de Dios que ya no fluyen en el Espíritu, todo porque se desconectaron del poder de Dios.
¿Y por qué se desconectó Pedro? Porque quitó la mirada de Jesús para ponerla ¿dónde? En la tormenta. Y una de las estrategias de Satanás al causar tormenta contra ti es hacer que tú mires la tormenta en vez de mirar a Jesús. Satanás va a trabajar para que mire la tormenta en vez de mirar al que calma la tormenta. Y yo te digo hoy, no te desenfoque. No permita que lo que vea, lo que oiga, lo que sienta te desenfoque de Dios, del llamado y de la meta que Él ha trazado para tu vida. La distracción te va a atrasar y te va a desconectar del poder de Dios. Pero hoy Dios te trajo para reenfocarte una vez más en aquello que Él quiere que te enfoque. Alguien diga aleluya. Y yo finalizo diciendo el mismo salmo donde empecé, termino. El salmista dice: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mira a alguien y dile: enfócate. Dile a alguien: enfócate. Escuché al Espíritu Santo hablarme y decirme estas palabras sencillas al momento, pero a medida que van pasando las horas y los días, encuentro todo el secreto escondido en estas palabras. Yo le había preguntado a Dios algo muy sobrenatural y Dios me contestó con unas palabras que parece que estaban en clave. Y simplemente preguntándole tanto, me dijo esta sola palabra. En un sueño, en voz audible, escuché a Dios decir esto: dime dónde están puestos tus ojos y te diré por dónde andan tus caminos, tus pies. Y estoy predicando parte de este mensaje y estoy entendiendo cada día por qué fue lo que Dios me dijo. Gracias por su entusiasmo. Le dije: Dios, ¿por qué la iglesia ha perdido la sobrenaturalidad en su gran porcentaje? Y escuché a Dios hablarme como estoy a ti, que dijo lo siguiente: la iglesia no tiene resultado porque repite lo mismo. ¿Usted está aquí o se me fue? Ahora Dios me dice: dime dónde están puestos tus ojos y te diré por dónde andan tus pies. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Que la única forma de caminar en Él es cuando los ojos están puestos en Él. ¿Hay alguien aquí hoy? Quiero ser fiel al tiempo y terminar ya. El salmista dice algo que tal vez se nos escapa en el momento, pero se lo voy a traer ahora. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Diga conmigo: mis ojos están siempre. Y hay tres cosas que el salmista dice. Primero, mis ojos siempre están puestos en Dios. Y el apóstol Pablo dice: pensad en la cosa de arriba, no en la de la tierra. Poned la mirada en las cosas de arriba. ¿Hay alguien que está aquí? Mis ojos están siempre en ti. La persona que mantiene sus ojos en Dios en medio de persecuciones es la persona que ve cielo abierto aunque su cuerpo recibe piedra. Hay alguien que alaba a Dios. Dios te trajo hoy para decirte: pon tus ojos en mí y yo te sacaré de cualquier hoyo. Ese salmista dice: mis ojos siempre estaban puestos en ti. Voy a terminar. Él me saca de la red. Él no dice: tú me sacas mis pies de la red y yo luego tengo mis ojos en ti. No, Él dice: mis ojos los voy a enfocar en ti, no en la red. Y al poner mis ojos siempre en ti, tú me sacarás de la red. Alguien diga aleluya. En pocas palabras, el salmista dice: nunca me enfoqué
en mi problema, me enfoqué en Dios. Y yo te digo, nunca te enfoques en tu problema. Es impresionante que el salmista dice: nunca estuve mirando la red, sino a mi Dios. Él dice: no estoy mirando mis cadenas, sino al que trae la llave. Gracias por su entusiasmo. Este hombre estaba en angustia, se sentía atado. Sabe que estaba atrapado por una red, pero él nunca se detuvo a ver su problema, sino puso sus ojos en aquel que podía resolver el problema. Y Dios te trajo hoy para decirte: no mire lo que hoy estás viviendo, mira hacia dónde yo te dirijo. Hay alguien que tiene que enfocarse en esta mañana. Hay alguien que tiene que sacar sus ojos del dinero, de la fama, de la riqueza, de la comida, y ponerlo en aquel que vive por los siglos. Ponerlo en el Dios que salva. Sigo paro. Dale la mano al que te queda al lado y dile: enfócate. Enfócate en Dios, no en tus tormentas. Tal vez tú tuviste discusión con tu esposa para venir aquí, o tal vez en el camino hablaron disparate cuando venían para acá y te distorsionaron tu espíritu, o tal vez anoche algo te pasó y eso te mantiene desenfocado. Estás ahí, pero es tu cuerpo el que estás ahí, porque estás desenfocado. Olvídate de la discusión, olvídate del problema, olvídate de lo que sientes y enfócate en Dios en esta mañana. Enfócate en el que vive, enfócate en el que libera, enfócate en el que sana. Alguien tiene que alabar a Dios. Tú no viajaste de lejos para enfocarte mentalmente en tu trabajo. Tú viajaste porque necesitas reconexión con el Espíritu de Dios. Y quiero decirte dos cosas, y concluyo de parte del Dios vivo. Quiero decirte de parte de Dios que no te desenfoque. Y Dios me dijo que te dijera estas palabras: no mire tu enfermedad, sino tu sanador. No mire tus cadenas, sino a tu libertador. No mire tus caídas, sino a quien te levanta. No mires lo que te acusan, sino al que te da la mano. No vea lo que te persiguen, sino al que te guarda. No mira a tus enemigos, sino mira a tu mejor amigo. No te enfoques en lo de afuera, enfócate en lo de adentro. Enfócate en lo que Dios tiene para ti. Enfócate en lo que Dios tiene para ti. Sacúdete el polvo, muchacho, hombre, mujer. Sacúdete el polvo. Enfócate en el que vive, en el que un día vendrá montado en un caballo. Alguien alabe su nombre. No te enfoque. Siéntate y termino. No te enfoque en tu enfermedad, sino en el que sana. Él dijo: mis pies estaban atrapados en la red. No tenía fuerza ni forma de salir de mis cadenas. Pero en vez de mirar mis pies atados, miré al que traía llave para romper, abrir. Él dijo: mis ojos estaban en Él, no en mí. Mis ojos jamás los puse en mis problemas, lo puse en el Dios que lo soluciona. ¿Sabe por qué hay gente que no salen de su problema? Porque sus ojos están en su problema. No mire tus imposibilidades, mira al Dios que te da posibilidades. No mires tus recursos bajo, mira al Dios ilimitado de recursos. Enfócate en aquel del cual procede tu victoria. Enfócate en aquel de cual procede tu sanidad. Enfócate en aquel de cual procede tu gozo. Enfócate en aquel de donde viene tu libertad.
Estoy hablando de enfoque. Hay gente mirando para arriba. Enfócate. Enfócate en lo que Dios determinó para ti. Así que saca tu mente de este mundo mundano y pon tu mente en las cosas de arriba, porque no queda piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero la Biblia dice: pasará el cielo y la tierra, mas su palabra no pasará. Enfócate en la eternidad y serás eterno. Enfócate en la sanidad de Dios y hoy recibirá un milagro. Dime dónde están puestos tus ojos y te diré por dónde andan tus pies. ¿Sabe por qué David venció a Goliat? En ninguna parte de la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre David para matar a Goliat. Esa parte no aparece. Posiblemente sí, pero no aparece. ¿Por qué David mata a Goliat? ¿Sabe por qué? Porque él nunca miró la grandeza de Goliat, sino la grandeza de su Dios. Él nunca sintió que David lo estaba desafiando a él, sino a su Dios. Gracias por su entusiasmo. Él nunca miró la espada de Goliat, sino la onda que Dios iba a usar para derribar a Goliat. David nunca puso sus ojos en el fracaso, sino en la recompensa. Por eso digo: ¿qué le van a dar que mate a este gigante? Hay gente aquí que debe de poner como Cristo sus ojos en la recompensa después de la cruz. Desenfócate del fracaso y enfócate en la victoria. Desenfócate del problema y enfócate en la solución. Desenfócate de la discusión que tiene en tu casa y enfócate en una alabanza al Dios viviente. Hay alguien que grite aleluya. Enfócate en Dios y en sus recursos. Enfócate en Dios y su palabra. Hoy tenemos uno de los ejemplos más grandes del peligro del desenfoque. Un hombre lleno de fe, un hombre lleno de experiencia con Dios, un hombre lleno aún del poder de Dios, termina hundiéndose por una sola razón: se desenfocó. Satanás va a trabajar para que te enfoque en tu tormenta, no en el que calma la tormenta. Él va a trabajar para que vea tu tormenta como el lugar donde vas a ahogarte y que te enfoque en los vientos que soplan, no el que reprende el viento y la tormenta. Por eso en esta mañana, pocas veces yo he escuchado a Dios darme un mensaje en la forma que me lo dio. Eso me indica que directamente Dios le está hablando a mucha gente aquí. Y le está hablando a muchos miles por las redes. Más de 17,000 personas, más de 40,000 personas están escuchando el mensaje de Dios en sus casas. Escúchame, no es una historia. Casi 40,000 personas. 17,000 están allí o más, expectante, y el Espíritu le manda a decir: no te enfoques en tu red, enfócate en tu Dios. Si pueden traerme un cable o algo por allí cerca. Hoy quiero hacer una oración, y esta oración es para que el Espíritu Santo intervenga y te desenfoque del problema que te trajo y te enfoque en la solución que te jaló. El Espíritu Santo de Dios está hablando a tu corazón y te está diciendo: no te enfoque en el problema, enfócate en la solución.
¿Tienen algún cable suelto por ahí? Aquí siempre hay cable suelto. Escucha esto. Desátalo. Esto es muy fácil. El salmista dice: mis pies, mire mis pies. Él dice: mis pies estaban en la red. Cuando tiene los pies atados, aunque desee moverte, no puedes. No tiene agilidad, movilidad, no puede avanzar, no puede ir a ningún lugar. Y el salmista dice: mis pies estaban en red. Pero en vez de mirar mis pies atados, miré al que me desata. Y mientras miraba al que me desata, se fueron desatando mis cuerdas. Y al mirar al que me desata, ahora podía moverme con facilidad. Y hay algunos de ustedes que vinieron atados y se van a ir libres. Se van a ir libres porque están poniendo los ojos en el que los va a liberar, que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él los trajo para liberarnos. Escuchen algo. Él los trajo a ustedes para liberarlos. Y va a soltar sus sogas. Y le va a soltar los pies. ¿Cuál es la condición? Mantén tus ojos en Él. Pase lo que pase, mis ojos están en ti siempre. Diga conmigo: siempre. En momentos de tormenta, mis ojos están en ti. En momentos de calma, mis ojos están en ti. En momentos de salud, mis ojos están en ti. En momentos de enfermedad, mis ojos están en ti. Mis ojos están hacia ti siempre. Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia. Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios. El pastor Juan Carlos Harrigan presenta el libro Comenzando tu día con Dios.